Damos inicio a un nuevo episodio en este podcast Universo Highlight o Chic Chac, como queráis. Y voy a empezar señalando que hace unos días falleció Miguel Piedra, empresario de cesta punta que cogió las riendas del negocio después de que su padre, el fundador, lo hiciera allá por la década de los años 50 del siglo pasado, abriendo el frontón Ezcurdi de Durango. Luego continuaron con la actividad sus hijos Javier, que luego falleció, y más tarde, durante un par de décadas, Miguel Piedra. Miguel Piedra ha fallecido hace unos días a los 89 años y por lo tanto descanse en paz Miguel Piedra, que junto a su familia hizo mucho por la cesta punta, ya que durante unas 3 décadas la actividad fue en el Ezcurdi de Durango frenética para la cesta punta por esa cancha, y más que la empresa Piedra gestionó, pasamos centenares de pelotaris. Por lo tanto, Miguel Piedra, Goyambego y un abrazo a toda su familia. Hoy vamos a hablar, en el episodio de hoy, con un integrante de una saga, de una familia de pelotaris, que de escribirse una historia general de lo que ha sido el High Alive ocuparía un capítulo muy importante. Me refiero a los Lasa, Ricardo Lasa, posteriormente Ricky, Jorge, Emilio y Rafael. Vamos a hablar con Rafael Sotil, Lasa también. Rafael, ¿cómo estás? Sí, el abuelo ahí de Betelu de Navarra jugaba a mano de profesional y claro, era bastante parecido a mi hermano Ricky y mi padre también, y le decían Lasai siempre. Y hasta creo que jugaba 1 contra 2, que a mano es muy difícil. Entonces le pusieron el apodo ese Lasa, y con eso se quedó con mi padre, mi tío y mis hermanos también. Hermano de tu padre Ricardo, llamado Salvador, también fue profesional de la High Alive, de la cesta punta. Debutaron de joven, no sé si mi padre tenía 15 años o 16 años, pero creo que debutaron en Madrid, pero ese tío dejó, sabes, no siguió la pelota. El que siguió la pelota fue tu padre Ricardo, sobramente conocido, del que hablaremos de él, porque no puede ser de otra manera. Si le entrevisto a uno de los Lasa, ¿cómo no le voy a preguntar por su padre o por Ricky mismo, Jorge, Emilio y, por supuesto, la historia que tú nos vayas a contar, tu propia historia personal? Porque, Rafael, tú mismo ahora... Vivo en Connecticut, fíjate, vivo muy cerca a la casa de los padres, donde nos hemos creído durante la época de la pelota de Bridgeport. Y tengo 59 años, voy a cumplir 60 ahora. Bridgeport se abrió en el año 76, corrígeme si estoy confundido. Tú tenías 10 años entonces, hasta que tu padre se instaló en Trumbull. ¿Dónde habíais vivido los Lasa? Ahí me pierdo yo un poquito. Bueno, estuvimos en Daña, fíjate, ¿no? Porque mi padre, cuando fue la huelga en el 68, estuvimos viviendo en Daña y ahí se quedó. Entonces, cuando le vinieron que querían abrir un frontón en Connecticut, pues nada, entonces vinimos hasta aquí arriba, primero en Bridgeport, como frontón, sabes, alquilando un apartamento, una casa. Si el frontón iba bien, pues entonces, como fue bien, empezó a mirar a casas y compramos aquí al lado, en un pueblo de Trumbull, donde muchos pelotaris vivían. Uno de los integrantes de la huelga del 68, él estaba jugando en Dania, me parece. Entonces, claro, luego, como el resto de pelotaris que integraron la lista negra, pues se tuvo que buscar la vida. Rafael, ¿sabes tú cómo fue la idea esa de que
se abriera un frontón en Bridgeport, si a él le contactaron. Es una parte, pues claro está que desconocida. ¿Nos puedes aclarar algo sobre? Pues sí, bueno, yo era pequeño, pero de lo que me han dicho y o sea, hablando con el padre y todo, le vinieron, estaban en huelga, había un montón de pelotaris en la lista negra. ah, bueno, le dijeron que querían abrir un frontón en Connecticut. Mi padre en esa época pues todavía quería jugar, ¿no? Tenía 37 o 38 años o algo así. Pero él se dio cuenta que si se podía como un intendente, que podía hacer mucho más para la pelota y para los pelotaris que jugando. Entonces, parece que muchos de los pelotaris dijeron que querían a Laza, mi padre, como intendente, y que solo iban a ir al frontón donde él estaba. Entonces, bueno, para mí el Bridgeport era la época dorada de Highlight, porque había aparte del mejor cuadro que se ha puesto, también era un ambiente muy familiar, todos contentos. De pequeño, fíjate, en el frontón, las mujeres, las esposas, las novias, se juntaban en mi casa una vez a la semana para jugar a chinchón. Y yo con 10 años, ¿sabes? Los hermanos ya eran mayores, ya saliendo de paranda o jugando, o en mi hermano Emilio en la escuela y todo. Y pues yo me quedaba, yo era el mama's boy. Y yo me quedaba siempre a jugar cartas con las mujeres y era un ambiente muy, muy, muy bonito. Siendo navarro, la muga con Guipúzcoa, os inculcó el sentimiento identitario de los vascos, lo supo transmitir, tuvo esa inquietud. Pues fíjate, la madre sabes, los padres se casaron en La Habana. Mi madre es cubana. Tengo dos hermanos que nacieron en La Habana. Pero nos hemos creído en el mundo no solo de los vascos, pero de la pelota, que todos son vascos. Entonces, si tú le hablas a Ricky, a Jorge o a Emilio, te decimos que somos vascos, no somos así cubanos. Y ya, ya. Hermanos mayores, el ambiente de la pelota lo mamaste desde pequeño, se hablaba mucho de Jayalay, tu padre era de los que os contaba cosas, historias. Olvídate. Fíjate, cuando estuvimos ahí en Daña, estuvimos jugando en las canchitas de North Miami. Y era una cosa que, claro, durante la huelga se hace lo que se puede hacer. Y mi padre tenía como tres trabajos, hasta cortando hierba los fines de semana. Pero hasta con eso, siempre nos llevaba la madre al frontón. Y cuando no estábamos en el frontón jugando, estuvimos jugando a Highlight en las paredes de la casa, de un edificio. Eso era la sangre, eso era el aire, el Highlight. Vivir, pensar, hablar, todo era el mundo del Highlight, los cuatro. Llegáis a Bridgeport y tú ya con 10 años te pones casi enseguida como ball boy en el mejor cuadro lleno de estrellas, un ambiente fabuloso. ¿Cómo era una función cualquiera con los ojos de un chaval de 10 años? Pues imagínate, yo todavía los números, cuando tienes que recordar números, yo pienso los pelotaris, porque yo sé los números del cuadro de Bridgeport de la primera temporada. Y fíjate, ahí los delanteros estaban en una época Bolívar, Cachín, Ergubide, Ondarres, Guisasola, Bengoa, Aramayo. Era. Y de zagueros estaban ahí el Lorza, Churuca, Chimela. Le tengo que ponerle a mi hermano Ricky porque Ricky jugaba la hostia. Y bueno, eso era, no sé, es que no sé cómo lo he explicado. Es como siendo el hijo de Steinbrenner y estando ahí con los Yankees cuando ganaron el 76 los World Series. No había mejor otro mundo para mí. ¿Qué número tenía Camio? Saint Steven. Steven tenía 49, creo.
El chino tenía 35. Ondarés 12, Goyo Gana 10, Armayo 11, Guisasola 27. con los números de Tampa. No sé por qué, pero el primer frontón, el primer cuadro es el que se te queda grabado, ¿no? Igual es porque vas con esa ilusión y todo es tan novedoso. A veces, para retener los números de teléfono o cualquier combinación, yo me acuerdo de los pelotaris, el 36, el 34, el 45, y funciona. ¿Te ocurre algo parecido? Tengo la alarma de la casa y del negocio, tengo los números de los pelotaris. Eso es, igual, igual. Fíjate, cuando yo era chico pelotas, para mí el favorito era el Gubide, ¿no? La manera que jugaba y todo, bien fuerte y bueno. Y de pequeño, cuando los pelotaris ya se iban a buscar y a jugar partidos o lo que sea, yo iba por las taquillas agarrándoles el jabón, el champú, ¿sabes? Las cosas que dejaban. Pero los zapatos, siempre dejaban los zapatos, ¿no? Igual le compraban zapatos nuevos para los torneos de Euskadi. Y yo, pues, me ponía los zapatos de Grubide, que claro que yo con 12 años o 13 años ya me quedaban muy grandes, pero no me importaba, los usaba. A Egurbide, te voy a contar una anécdota que me ocurrió en Barcelona. Llegué a Barcelona de Milán. En Milán estuve jugando con 14, 15 años y luego, ya recién cumplido los 16, fui a Barcelona, ¿no? Esperando el soñado contrato para América. Y en invierno, ¿no? Se quedaban las figuras, los de la lista negra, los que no podían ir a ninguna parte en Estados Unidos. Entonces venían los Egurbide, Ondarrés, Chimela, Chorroca también de vez en cuando venía a jugar. Yo recuerdo que entré una vez al vestuario, claro, yo esto es un chavalín, no jugó los primeros partidos y estos los grandes estelares, y no sé a qué, entré al vestuario y Egurbide se estaba bajando los pantalones y yo le vi el cuádriceps de la pierna y me quedé como diciendo, madre mía, o sea, qué musculatura tenía aquel hombre. Me imagino tú con 10 años correteando por el vestuario de Bridgeport, lo que tenías que sentir. Es que yo me he creído en el vestuario ahí de Bridgeport. No pasé puberty, ahí pasé todo y bueno, claro, tú ya sabes del ambiente del cuadro, que es un poco más maduro para un niño de 10 años, pero yo estaba en mi mundo, olvídate. Y fíjate, el Gubide, con los años que tenía, cuando vino Bolívar y Cachín y todo, oye, les daba igual, igual. Eran muy parecidos, así de juego. Pues me imagino, ¿no? En el frontón, en la cancha. Estuvimos los cuatro hermanos ensayando y todavía no tenían la red ni el público puesto, ni el edificio hecho. Entonces venimos mi padre vino temprano pues para preparar las cosas, ¿no? Para los pelotaris, para preparar pues médicos, escuelas, ¿no? Cosas así, muebles, sitios, les ayudaba, ¿sabes? A hacerse la vida aquí en Bridgeport. Pero después mi padre puso una escuela y esa escuela, pues el frontón pues le peleaba siempre, ¿no? Pero mi padre pensaba mucho que para hacer las cosas bien aquí en Bridgeport, que teníamos que tener una escuela y tenemos que tener el talento local. Y entonces la escuela tenía, creo que estuvimos como 80 pelotaris, niños en la escuela. Era una escuela muy grande. Y ahí ensayábamos los veranos todos los días, 4 veces al día. Lo tenían puesto muy, muy parecido a de Barcelona. Entonces tú llegabas al frontón, ibas a la pizarra y ahí te ponían los partidos del siguiente día. Y siempre, ¿no? Los niños mirando a ver con quién voy a jugar, contra quién, y eso y lo otro. Y entonces jugábamos como 3 o 4 partidos a la semana. Pero, pues el maestro de una época era Echano, Echaburu, no sé si lo conoces al zaguero Echaburu. Eh, sí, Chato.
Echano, Echaburu eran, y también estuvo, creo que Lopetegui. No Lopetegui, no, Orbegozo también. Pero eso eran, y después de las escuelas, entonces yo estaba ahí el día entero, ¿no? Después de la escuela, habían pelotaris que se quedaban haciendo cestas, era un tal Azpiri, y no, y los cesteros. Entonces, para mí, el momento más bonito que yo tengo de mi vida esos veranos, porque claro, mis hermanos ya eran mayores, ya estaban jugando en Euskadi. Mi hermano Emilio, pues estábamos muy orgullosos de él porque entró en MIT, en la escuela, y entonces ellos ya estaban fuera de casa. Y yo tenía a mis padres solamente para mí. Y eso para mí era muy bonito, pero lo más bonito era después de las escuelas yo me quedaba y ensayaba mi padre y yo contra Azpiri y de zaguero y Silvino, el cestero de delantero. Y esos eran, ensayábamos hasta las 12 de la noche, como 3 veces a la semana. No, claro, ya, sí. Tengo una anécdota con tu padre. Yo tendría unos 11 años. Yo también vivía en Tolosa entonces y estaba sin salir del frontón Beotíbar, de donde estaba la escuela de cesta punta. Y un día vino tu padre, sería pues allá por el año 67 o por ahí, vino a ensayar y claro, no tenía ningún alguien de su categoría o de su edad para ensayar. Y Rafael Elizondo, nuestro profesor, me dijo, bueno, sal y acompáñale al ensayo, ¿no? Pues eso, las pelotas que se van al ancho, ir adelante y recoger, ayudarle un poquito. Y tu padre recuerdo que era de mucho arranque, muy fogoso ensayando. Y en una de estas tiras rebotea con el revés, engancha y casi me lleva la cabeza, o sea, si me pega en cualquier parte del cuerpo, yo creo que me hubiera dejado discapacitado de por vida por la velocidad, la enganchada que soltó. Pero bueno, afortunadamente no fue más que un susto. Tu padre, Parecido a mi hermano Ricky, porque Ricky también se soltaba de rebote y una velocidad llevaba la pelota, ya. imagino que es un puesto bastante jodido porque siempre hay alguna cosa en el frontón con algún pelotario, la empresa, etcétera. En casa notabais que, joder, hoy el Aita ha venido cabreado. Mi padre, casi como todos los vascos, estaba muy metido 100% a lo que estaba haciendo y en esa época era intendente. Um, claro, en casa nosotros vivíamos todo de frontón, lo bueno, lo malo. Pero te digo una cosa, ahí en Bridgeport, creo que en el 77 o 78, como te dije, que había un ambiente tan diferente, muy familiar. Los pelotaris le compraron un reloj de oro a mi padre y yo todavía lo tengo. Pero fíjate, ¿quién de los empleados le compran un regalo al jefe? ¿No? Eso es decir algo. Entonces yo lo tengo como recuerdo, como para que siempre intento hacer buen hombre, ¿no? Porque mi padre sí era un buen hombre y peleaba mucho para los pelotaris. Las peleas que él tuvo con las empresas, muchos no saben. La escuela de Bridgeport, las empresas no querían. Eh, Peleaba mucho cuando Frontón fue de 12 quinelas a 13 quinelas, pues mi padre le dijo a Frontón, oye, hay que pagarles a los pelotaris, ¿sabes? No van a tener que jugar más partidos, más quinelas y no pagarles. Y no solo pagarle a los de arriba, a todos, porque todos los pelotaris tienen que si se pone una quinela más, entonces eso también eran cosas que mi padre peleaba mucho por ello. Me le contrató para Bridgeport, yo fui el año 82, 83, el 83 estaba entonces en Orlando y fui en enero del 83, empecé a jugar del 82, sí, sí, el 83. En esa época tu padre se embarcó en un proyecto, el de Madrid, que desgraciadamente me imagino pues que no surgió y ahí hubo un cambio, un antes y un después, diría yo, en la historia del High Alay.
Tú, Rafael, ya tenías ya 10, 11 años o un poco más, ¿no? 66, sí, más, unos 15 años. ¿Qué recuerdos te trae ese cambio de repente dejar, como dices tú, un frontón como el de Bridgeport, que tuvo un éxito increíble en cuanto a público, apuestas, tu padre junta un cuadro de pelotaris, los rescata de la lista negra, da un trabajo que luego, pues eso, pues al funcionar todo muy bien, se ganó muy buen dinero, tanto a las figuras como a las que no fueron figuras, a cada cual lo suyo, Rafael. Y a tu padre hay que otorgarle ese mérito incuestionable. ¿Tú cómo recuerdas ese, esa experiencia de Madrid que se vino abajo? ¿Nos puedes aclarar un poquito? Bueno, eso era un momento muy difícil para mi padre. Creo que era 83. Eh, ¿Sabes? La idea de volver a España, a jugar en España, eso le traía mucho a los pelotaris. Y entonces le vinieron con la idea de hacer un frontón en Madrid y otro en Benidorm. Y claro, mi padre en Bridgeport estaba abierto 6 meses al año y Milford los otros 6 meses. Pero Hartford estaba abierto 10 meses al año. Y algunos pelotaris ya se iban a Hartford poco a poco porque ya se casaron con una americana o se están haciendo la vida aquí en Estados Unidos y querían tener pues aquí jugar en Connecticut el año entero. Entonces mi padre vio que poco a poco iba a perder pelotaris. Entonces cuando le vinieron con la idea de abrir un frontón en Madrid, pues no solo mi padre, pero muchos pelotaris estaban muy contentos de hacer eso. Y la idea que tenía mi padre era, en Madrid iba a hacer las figuras y en Benidorm iba a hacer parecido a Barcelona, ¿no? Y, pero al final, sabes, tenían todo, empezaron a hacer los frontones y todo, y la verdad de la parte de negocio, no sé qué pasó, pero sé que no cumplieron con lo que iban a hacer. Y entonces, claro, muchos pelotaris, mi padre incluyendo, también se quedaron fuera de trabajo. Los pelotaris ya en poco tiempo, como eran las figuras, pues ya podían conseguir frontones bastante, ¿sabes? Bastante fácil para jugar. Pero mi padre, pues, a estar fuera, y claro, yo lo veo de parte mío porque le tenemos mucho cariño a mi padre, o lo teníamos a mi padre. Cuando mi padre abrió Bridgeport, él subió el mundo del pelotari de todos los frontones, no solo Bridgeport, eran todos los frontones, porque en Bridgeport mi padre les daba todo lo que él podía, peleaba para ellos. Y entonces, claro, en Miami, Tampa, en muchos sitios, pues estaban perdiendo las figuras y los otros frontones tenían que pues, subir los salarios o darles un poco bonus, lo que sea, para mantener todos contentos. Pero cuando ya mi padre estaba fuera del mundo de la pelota, eso ya poco a poco ya empezaron las empresas a quitar poco a poco. Y la manera que yo lo veo, a mí no me importa si es Highlight o UPS o Stop and Publix o Stop and Shop. Si tú empiezas con un salario de ponemos $20 a la hora, lo que sea, y de repente te empiezan a quitar, de vez de 20 te van a pagar 18 y de vez de 40 horas vas a tener que trabajar 50 horas, eso nunca acaba bien. Entonces, para mí, todo empezó, ¿sabes? De la huelga del 88, para mí empezó cuando ya mi padre estaba fuera de Bridgeport y ahora los empresarios ya empezaron a quitarles a los pelotaris lo que ya tenían poco a poco. Así lo veo yo. 84, un año más tarde de esa debacle que supuso la frustración de que ese proyecto no se convirtió en realidad, tú, Rafael, das el salto y debutas en Barcelona. ¿Cómo así? La idea era que yo iba a debutar en Benidorm, pero como eso no pasó, pues el siguiente era Barcelona, donde íbamos todos.
Y en Barcelona, pues la verdad, yo vivo cerca de Nueva York, pero yo para mí Nueva York es bastante una ciudad bastante fea y sucia, sobre todo comparado con Barcelona, que es, bueno, precioso. Y ahí debuté en el 84 y estuve como un año ahí jugando. Y muy bien. Me imagino que te gustaba un poquito la diversión. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿A qué olía el frontón de Barcelona, Rafael? Bueno, fui con 17 años. Yo era un poco joven en la escuela. Am, y bueno, yo tenía una tía que vivía en Barcelona, es catalana, bueno, yo me lo pasé muy bien porque ella tenía un apartamento en Castelldefels, en la playa. Entonces yo vivía con mi primo ahí en Castelldefels viviendo, bueno, una vida fenomenal. Chicas y bueno, ya sabes, con 17 años. Y también ahí en el frontón, pues yo tengo muy buenos amigos aquí en Connecticut y fíjate, de los cuatro que están aquí al lado de mi casa, tres de ellos debutamos en Barcelona juntos. Todos teníamos 17, 18 años. Oh, ya. Yeah. Eso Quinielas, yo casi siempre jugaba la tercera y la quinta, ¿no? Pero creo que debut, no sé si me pusieron en la cuarta o la tercera, y jugué, era yo y Goico, un tal Navarro, zaguero grande, contra un ton era catalán, y Fermín, uno de West Palm Beach. Y, yeah, no creo que gané. Pero sí, 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 ya me recuerdo muy bien. Más por entonces hay en el cuadro. Dos o tres. Y uno de ellos era un tal Loren Harris. Y claro, en esa época él ahora hablaba castellano bien, pero en esa época no hablaba nada. Entonces yo siempre estaba como ayudándole a él ahí en Barcelona. Y fíjate, años después yo jugué en Tijuana y me puse a vivir con Loren y él, la verdad, era como 2 o 3 años más que yo y él me ayudaba mucho. Buena persona, muy buena. Harris le conocí yo unos pocos meses antes de que falleciera. Le conocí en Dania y me pareció un apóstol del highlight, una persona que amaba como pocos este deporte. Además, tengo entendido que entregado completamente a divulgar la especialidad entre los chavales ahí en Acapulco, en diferentes frontones, y desgraciadamente a los pocos meses fallece en Acapulco, me parece que fue, ¿no? Era en Cancún. Entonces él me llamó, él tenía unos chavales que les estaba ayudando de jugar y él me llamó a ver si yo podía ir con él a Cancún, porque él tenía una idea muy grande de ponerles, sacarles los niños de Tijuana, ponerles en una escuela de Cancún y también pues ponerles, había un frontón ahí que hicieron la familia Salas, un frontón pequeño, ¿no? Y la idea era pues montar el frontón, a traerle más gente y partidos y cosas de ese. Entonces yo fui a ayudarle. La verdad, a él no le hacía falta ayuda. Él se metía en cualquier sitio hablando con cualquier persona tranquilamente, pero yo fui para apoyarle y entonces era una pena que falleció ahí conmigo. Lo pasas fenomenal en Castelldefels, chavalas, jugaste de delantero, ¿no? Y luego, ¿quién te consiguió el contrato? Intentando a, a abrir los frontones más tiempos, ¿no? Daytona y Melbourne tenían lo mismo que Bridgeport y Milford, estaban abiertos 6 meses cada uno. West Palm Beach también lo mismo. Entonces yo estaba en eso estaba con mi hermano Jorge, Jorge estaba jugando en Miami
Y entonces fui para un tryout hasta Daytona. Y quien estaba en Daytona, el jefe de Daytona ahí era el señor Bengoa. Y claro, yo fui a hacer un tryout ahí y justo a salir de la cancha, ahí tenía un contrato para mí y eso para mí era, no, me hacía mucho eso. Estuviste en Tijuana, que me he saltado ese paso, me parece. ¿Es así? Estaba Barcelona y tenía una novia que estaba yendo a la escuela en Los Ángeles, entonces, claro, yo quería estar con ella o al lado de ella, entonces me fui a Tijuana a jugar. Y ahí también estuve como un año. Y ahí es cuando me junté otra vez con Loren y él me cuidaba y estaba en el apartamento de él, pero vivíamos en Chula Vista, no en Tijuana. Pero ya Tijuana era un frontón muy bonito, público, muy bonito, el frontón para mí el más bonito que he visto en mi vida. Pero ya ahí tuve como un año y ya después de ahí ya me fui porque ya empezó lo de Meburne y todo, lo de los otros frontones. Para vivir, ¿qué tal era? El clima perfecto, todos los días, el sol siempre salía a las 10 de la mañana, no a la mañana había mucha niebla siempre, pero después de las 10 puro sol, seco, la vida muy bonita ahí en Estados Unidos, pero en Tijuana ya era un poco más complicado, ponemos. Yeah. En un momento, cuando empezaste, claro, tú eras ya el asa cuarto, el apellido pesaba, se te exigía, claro, tu hermano Ricky fue un gran pelotari, Jorge también jugó a buen nivel, a Emilio no le he visto, no le conocí. ¿Eso sentiste el peso? Bueno, ahora de mayor piensas y dices, oh, qué tonterías, ¿no? Pero con esa edad sí me pesaba mucho, la verdad. Teniendo una familia tan famosa, Ricky, Emilio, Jorge, todos. Emilio en MIT, fíjate, MIT. Y Jorge también, que ya jugaba bien. Y claro, me pesaba. Y Barcelona era muy bonito para mí, puro partidos, me encantaba. ¿Sabes? Tijuana también, pero cuando conseguí el contrato con Bengoa ahí en Melbourne, eso era para mí como, puede ser tonto, pero estúpido, pero yo sentía que yo lo hice. Yo fui a hacer un tryout, me vio que tenía un poco de juego y ahí me dio un contrato ahí mismo. Claro, le hacía falta 35 más pelotaris, pero yo mismo me sentía como, bueno, ya me voy a hacer el hombre mío. Y ahí en Melbourne es donde yo sentía eso. Erais la mayoría gente joven, me imagino, ¿no? ¿Cómo te sentías? El único de los pocos americanos. Melbourne, eso era, yo era, te digo que yo era figura fuera de la cancha. En Melbourne en Melbourne estuvimos como 35 pelotalis, 35, 40. Cinco de ellos eran lo que le llamábamos los viejitos. Los viejitos tenían 30 años, casados o lo que sea. Pero lo demás teníamos 17 hasta 20 años, 21 años, la mayoría. Casi todos vinieron de Barcelona, entonces le conocía a todos. Habían como cuatro o cinco americanos también, y casualidad, los americanos no hablaban castellano y los vascos no hablaban inglés. Entonces yo me quedaba en la mitad. También era el único que tenía un coche. Yo tenía una furgoneta. Y entonces a mí me pusieron como alcalde ahí, llevándoles todos a Frontón, a coger a Publix, a coger comida. Eh, Cuando alguien hacía algo tonto y le teníamos que llevar al hospital, me llevaban siempre a mí porque yo hablaba inglés y les llevaba a todos al hospital. Y eso para mí eso era un momento muy, muy especial para mí. Eh, Todos jóvenes, también un ambiente muy bonito. Y tú imagínate, todos de Euskadi ahí estábamos.
y todos vivíamos más o menos en unos apartamentos. Entonces yo lo veo como un niño se ve cuando va a la escuela, a la universidad y está viviendo ahí en la universidad en un fraternity, ¿no? Así vivíamos nosotros. Tenías. Ya, eso, de eso sobraba. No, ya. Unos meses en Hartford también. ¿Cómo fue eso? Cuando me fui de Tijuana, no vine, ya no quería jugar más en Tijuana. Entonces me fui de Tijuana, estuve en casa, quería estar con los padres, ¿no? Porque yo era muy de los padres y ahí con los padres estando y de repente en Hartford habían muchos lesionados delanteros y mi hermano Ricky dijo, bueno, si hace falta un cuerpo caliente, ahí tengo a mi hermano en casa. Y nada, entonces fui a jugar unos meses ahí en Hartford, antes de Melbourne. ¿Cómo fue eso? Habría tremendo cuadro, ¿no? Me imagino ahí en Hartford no era broma. Imagínate, viniendo desde Tijuana hasta Hartford, que en esa época ya tenían a las figuras, Remen, Cachín, Ricky, ¿no? Urquiaga, bueno, un montón, pero hasta los de las primeras también, estaban Durango, Said, un montón de pelotaris. Y claro, ahí era un salto, un golpe muy grande, pero también eso también ayuda a abrirte los ojos de, oye, tienes que poner un poco más empeño o jugar un poco más o ya. Me, me burne, pues casi como todos eran nuevos, tenían que poner algo en los periódicos. Y en los periódicos me pusieron mi nombre como, ese viene desde Hartford. No como diciendo que es como figura comparado con los demás, que la verdad no era así, pero tenían que poner algo. Año 1988, Jorge, Rafael. ¿Te, te apetece hablar de esa época? Era difícil para todos. Yo solo te puedo contar lo mío, que claro, mi familia estaba muy metido en eso. Como te dije antes, para mí todo empezó, fíjate, la huelga sí empezó en Bridgeport, con Olarreta, ¿no? Con Sibino, empezaron con ellos. Pero, y como yo te dije, para mí no puedes tener a unos empleados viviendo de una manera, de un momento y de repente poco a poco le estás quitando las cosas. Eso nunca acaba bien, siempre va a acabar mal y para mí de ahí vino todo. Pero yo estuve en la huelga ahí como 2 años en Melbourne haciendo piquete y después de 2 años yo ya dije, bueno, voy a seguir el piquete en Bridgeport, pero quiero volver con los padres porque quería ir a la escuela. Yo estaba yendo un poco a la escuela cuando estaba jugando, tomando clases ahí en Melbourne, pero quería volver a la escuela porque vi que para mí, después de 2 años, yo ya dije, bueno, con el nombre Laza, no sé si voy a poder jugar más y me tengo que preparar la vida si no pasa. Y cuando, ya, Como has contado tú, un cuadro, la mayoría jóvenes, diversión, con tu furgoneta. ¿Tú te sentías laboralmente hablando mal, las condiciones empeoraban, o te pilló de sorpresa la huelga, o cómo, con tus propios ojos, cómo recuerdas haber visto esos inicios que de repente, pues en días, en pocas semanas, estalló todo por los aires? bueno, oh, llevo tanto tiempo sin pensar en ello, pues la verdad te puedo decir que poco a poco yo ya notaba que, que los empresarios estaban quitando más a los pelotaris, haciéndoles jugar más quinelas, más días, más matinés, y que no les iban a pagar más, que iban a cobrar lo mismo.
Y entonces, como yo te dije, que eso poco a poco bueno, te quita moral. Y, ¿sabes? Llegando al momento de la huelga, pues eso en moral estaba muy bajo, no solo en Melbourne, pero en todos sitios, sobre ese asunto. Y entonces, a principio solo queríamos tener una unión que podía pelear con nosotros, por nosotros. No teníamos intenciones de ni ir a la huelga ni nada. Y cuando ya empezamos a organizar y a preparar las cosas, pues los empresarios se pusieron pues peores, más fuertes, más duros. Y entonces ahí es cuando ya se explotó todo. En esas circunstancias tan complicadas, a muchos kilómetros de distancia, tú tenías comunicación directa con tu hermano, estabas al tanto de lo que estaba pasando, tus compañeros te preguntaban, ¿no sería fácil vivir en ese contexto? No, bueno, sí, yo estaba en contacto bueno, mi hermano Ricky era presidente, Jorge era vicepresidente y yo era delegado ahí de Melbourne. Entonces, claro, yo tenía que hablar con los pelotaris y contarles de lo que estaba pasando y hablábamos todos los días. Pero duro era para mí, yo pienso, era duro para todos y sobre todo los que tenían familias. ¿No? Yo tenía 20 años. Los demás era más difícil para otras personas. Yeah. Momentos dulces aquellos, ¿no? Después de esa trayectoria, de repente toda la familia, todo el colectivo, la mayor parte del colectivo involucrado en esa pelea y de repente pues las cosas se complican. ¿Sufrió tu padre? Me gustaría preguntarle, pero ya no está aquí con nosotros. Pero ya, me imagino que sí sufrió mucho viendo a sus hijos pasar lo que él pasó. Ya, eso sí. Has dicho que ya te 2 años de piquete, vuelves a Bridgeport, empiezas a pensar en la escuela. ¿Sentías que el ciclo estaba agotado para ti deportivamente en cuanto a highlight? ¿Sentiste esto un antes y un después en tu vida? Lo que vi a muchos pelotaris, muchos hombres, mujeres sufriendo. Y ahí es cuando yo dije, bueno, yo me tengo que preparar la vida después de highlight, ¿no? Siempre piensas así o hablas así, pero nunca haces nada. Y yo dije, bueno, yo voy a empezar a ir a la escuela porque por ahí sí hay un camino. Y si vuelvo a jugar, vuelvo a jugar. Si no vuelvo a jugar, pues por lo menos tengo algo. Entonces era las cosas que yo vi durante la huelga que me empujaron a ir a la escuela, ¿no? Y me salió bien, menos mal. Tu hermano Emilio, que como has dicho fue al MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una de las grandes universidades de Estados Unidos, a las que me imagino que no es nada fácil acceder a ella, una persona de mucho coco, como aquí decimos, vuestro hermano Emilio, él influyó en algún momento en tu vida diciéndote, Rafael, tienes que coger los libros. Ahora que has dicho eso, sí. Era, pues viéndole a mi hermano Emilio, estamos todos muy orgullosos que, joder, fue a MIT y él mismo me decía, oye, debes empezar a ir a la escuela. Y ahí es cuando volví a vivir con los padres, hacía el piquete en Bridgeport y iba a la escuela. Y menos mal porque la verdad me he sacado una vida bastante decente. Um, Aunque claro, las memorias de las escuelas no es tan bonito como las memorias de frontón de highlight. Eso fue un punto de inflexión, no cabe duda, ¿no? La huelga aquella para todos los que estuvimos involucrados y para ti también, por lo que se ve. Rafael, a ti te fue bien después. Encuentras otro trabajo, rehaces tu vida laboralmente. Todos o casi todos hicimos
una cosa u otra por necesidad, algunos continuaron, otros no. En tu caso, cuéntanos un poquito esa faceta en la que no todo es high alay en la vida, aunque sí pueda ser una parte muy importante de nuestros corazones. Pues sí, fui a la escuela, saqué título de la ciencia de medio ambiente, environmental science, y empecé a trabajar con el pueblo, el departamento de salud, y después de ahí me puse en lo que se dice Public Works, y bueno, hice una carrera de 20 años, al final era superintendent de Public Works. No me he sacado una vida bien, casado, un hijo maravilloso. eh, y después de, como ya puse 20 años y tengo como un poco de pensión con el trabajo, pues ahora ya tengo un negocio propio mío. Pero la verdad es que lo único que yo pienso es el highlight, de ensayar una vez a la semana con mis amigos, porque eso lo tienes en la sangre toda la vida. Realmente, ¿no? El highlight se para en tu vida, tienes que comer, tienes que sacar tu familia adelante y te olvidas del highlight hasta 20 años después. Eso Conseguí un trabajo con el pueblo ese, vi un camino. No era un puesto que la verdad le hacía falta a uno que tenía título de 4 años. Yo todavía no lo cumplí. Y me dieron la oportunidad. Y entonces dije, bueno, aquí tengo una oportunidad, déjame sacar la vida aquí. Pero también tenía un apartamento al lado de la escuela. Y los roommates míos eran pelotaris, y la vida del pelotari y la vida del trabajador y estudiante no, no pegaban bien. Entonces volví otra vez con los padres, menos mal que siempre tenía a los padres allá. Volví con ellos porque si no iba a perder el trabajo, porque ya no podía vivir las dos vidas. Y ahí en ese momento es cuando yo ya decidí dejar de la pelota, dejar de pensar, y ahí perdí fácil 20, 25 años sin saber nada de la pelota. tacto para nada con los frontones, nada. La verdad es, para mí el highlight era una novia guapísima, pero muy peligrosa. Cuando ya piensas cuando ya empiezas a empezar en pensar en el highlight, ya no lo puedes dejar. Y entonces yo lo tenía que dejar frío. Hay un momento que vuelves a enamorarte de esa novia y todavía sigues locamente enamorado del Hayalay. Era mi amigo Loren Harris. Empezábamos a hablar él y yo, ¿no? Porque yo dejé de hablar con todos. Estaba ya metido en mi mundo y ahí iba. Pero empecé a hablar con mi amigo Loren y me mandaba vídeos de unos chavales de Tijuana que les estaba enseñando. Y cuando vi los vídeos, los niños tenían 13 años. Y eso era el momento mío más bonito de mi vida, con mi padre ensayando ahí en Bridgeport. Y me dio algo me dio. Entonces Lore venía aquí a hacer negocio en Nueva York, se quedaba en mi casa, y una de ellas me hace ir a frontón de las canchitas de aquí de Connecticut. Y ahí yo no quería, pero venga, vamos a ensayar, vamos a ensayar. Y salimos a la cancha a tirar unas pelotas y ya, ahí ya se acabó. Ahí ya es cuando ya empezó la cabeza dando vueltas y vueltas, y ahí empecé a ensayar cada vez. Eso era en el 21, creo. Y desde el 21 hasta ahora, pues una vez a la semana siempre voy a ensayar. Se te hizo muy duro después de tantos años coger la cesta. ¿Qué sentiste cuando metiste la mano en la cesta, tiraste la primera pelota? ¿Qué sensaciones son? Bueno, primero, agujetas. Eso sí eso era el dolor que tienes que aguantar después de no jugar tantos años y de repente empezar a ensayar. El dolor que vas a sentir va a ser bastante, bastante grande.
Pero no, bueno, es que yo, bueno, yo voy a ensayar y una vez a la semana hablo con mi padre. Esa es la verdad. Um, ya te viene todos los sentimientos de pequeño y ya, muy bonito, muy bonito. A mí me encanta. Es lo que haces y te hace sentir lo que eres. No sé si me lo explico bien en español, en castellano. No se me traba la lengua un poco, pero you remember who you are. Um, you could be a lot of things in this life. You could be a boss, you could be a father, you could be a husband, but deep down, that's who you are. Pero Tali. Pues tiene este deporte. Una novia, como decimos, tremendo caballo, pero muy peligrosa, que te hace hacer cosas, ¿no? Ya, no lo puedes dejar. Y empiezas a ensayar y ya no has parado desde entonces. Como te digo, una vez a la semana voy, hablo con mi padre, siempre me dice lo mismo, para de comer mierda, pero tengo un grupo muy bueno aquí en Connecticut, me he hecho buen amigo de tu amigo Ulysses. Eh, Fíjate, él maneja 2 horas para ensayar, son 4 horas ida y vuelta, yo manejo 1 hora nada más, pero tenemos un grupo muy bonito, buena gente y amigos y ensayamos una vez a la semana. Esto es, eh, como me comentaba la vez pasada, un mexicano loco. O sea, no hay otro igual. ¿No? Una persona que maneja 4 horas para ir a ensayar, que está pendiente de todos los partidos, de todo, en fin, sea en Miami o en Guernica, donde sea. Bueno, lo de Ulises es un caso perdido. En el buen sentido de la palabra. Un abrazo a Ulises. Eh, Rafael, ¿qué ambiente hay en esa canchita de Matt Domizio, ¿no? Es el que construyó. Hay buen rollo entre los pelotaris. Después de varias décadas de High Alive, ha quedado ese pozo, esa parte pequeña del ecosistema en el que consiste todo el High Alive, ¿no? Pues en Connecticut, en Florida, en North Miami, en Dania, en Euskal Herria. Cuéntanos un poquito para los que desconocemos ese pequeño nicho que es el de Connecticut, para los que no lo sabemos. Pues mira, somos como, yo sé, como 40, 50 pelotaris o pelotaris, gente que ensaya ahí. Y es un ambiente muy bonito porque todos pensamos igual, igual. Es el mejor deporte para nosotros, es muy bonito. eh, Tenemos una cancha muy bonita, no sé si has estado o lo has visto, es de 35 metros, entonces para los viejitos como nosotros, 35 metros es perfecto. La verdad, igual un poco más grande sería mejor, pero es un ambiente, ¿sabes? Todo el mundo se ha metido en el mundo de la pelota, la mayoría. Como Ulysses y yo somos como unos viejitos, viendo los partidos de Magic City, de Daña, de Guernica, de Marquina, él en New Hampshire, yo en Connecticut, y los dos en el teléfono hablando, viendo los partidos, como los viejitos, ahí de los frontones siempre. Um, ¿Generacional? ¿Hay chicos jóvenes también o ya la mayoría sois que carrozas ya? no hay, así como en Euskadi, gente jóvenes, ¿no? La mayoría son viejos como yo, gente que igual trabajaban en el frontón parcando coches o haciendo los concession stands o algo así, o ball boys gente que pues iba a frontón mucho y les ensayan y les encanta el deporte. Pero jóvenes no hay, eso sí es una pena. Sino el año 22 compites en Magic City y llegas a la final con De Carlo, ¿es así? Sí, fíjate, en ese año me preguntó
iban ahí muchos a jugar el torneo. Yo me apunté con De Carlo y ya no tenían la fecha y pusieron la fecha y la fecha era casualidad el cumpleaños de mi hijo, que iba a cumplir 16 años. Y me sentía muy mal, ¿cómo voy a ir a jugar un torneo y no estar aquí con mi hijo? Entonces nada, decidí traer el hijo, lo pasamos de lo más bien, le llevé a partidos de los Miami Dolphins, haciendo de jet skis y todo, y me vio jugar, que mi hijo nunca me había visto jugar. Y casualidad, de suerte, pues ganamos De Carlo y yo ese año. De ganar el campeonato. ¿Verdad? No sé. Ah, me, me dijo, I knew you would win. Sabía que ibas a ganar. Pues yo no sabía eso, pero Inculcarle la afición por el highlight, llevarle al frontón, enseñarle. jugaba mucho a fútbol y le llevé a Valencia, ¿no? A Levantes le quería mirar y eso y lo otro. Y ahí habían canchas de 35 metros, creo que juegan a pala o frontenis o cosas así. Y tengo un vídeo de él tirando unas pelotas en la cancha esa. Ya. Yeah. Pero no, él estaba metido en su mundo. Y al año siguiente también, otra vez con De Carlo, y ahí estáis en Magic City. Volví con De Carlo a jugar, llegamos a la final contra el mismo equipo y ahí perdimos por un tanto. Ahí pues, eso sí era una pena. Y al año siguiente, el 24, ya no pudiste jugar por una operación, pero el 25 sí regresas. ¿Y con quién? Y con el gran Ulises al torneo. Mexicano Ulises. Sí, fuimos, bueno, con Ulises, ese juega a un nivel bastante más alto que los demás. Y bueno, él siempre me dice, venga, saca y ponte en la esquina, no me desorbas. Y mira, te digo, lo único que yo tengo bueno es el saque. Siempre he tenido un buen saque, los demás, pero el saque sí tengo bien. Entonces con Ulysses solo tengo que sacar la pelota, me pongo en la contra cancha a ver el partido nada más. Y ahí ganamos también el 25. Los delanteros de... Sí, es una pena. Si no, ahí estaríais, ¿no? Sí. También así le puedo ver a mi hermano Jorge, le veo a la madre, ¿no? Pero sí, vive en Miami. Ya. 89 años son. Muy bien. Claro. Mi hermano Jorge era bastante cabrón de joven, pero ahora es como un ángel cuidándole a la madre. Rafael, los Lassa, toda una vida vinculada al highlight tradicional, pero el highlight tradicional se ha venido abajo, salvo esos 3 meses de temporada que afortunadamente todavía se mantienen en el Daniel Highlight y que sirve como cantera para que los chavales, los jóvenes, se vayan fogueando y vayan madurando. Rafael, tú en todos esos años de desconexión te enterarías que los frontones se van cerrando, un ciclo que se acaba, una era que ya no volverá, la de los tradicionales. ¿Cómo viviste esa fase tan sorprendente, incluso diría? Bueno, um, viéndolo así de Connecticut, que en Connecticut, cuando entró Frontón en el 75, pues no había nada. No había lotería de ninguna manera, no había casinos, no había perros ni caballos, no había nada. Entonces, cuando Highlight vino a Connecticut, todo el mundo lo quería ver. Era algo bueno, nuevo y se podía apostar. Y entonces los frontones estaban llenos a tope.
pero poco a poco se ve que entraban la lotería. Y claro, ahora si tú vas a comprar una lotería, pues yo como no apuesto, pues ya sé que hay un montón de diferentes maneras de, de apostar en la lotería, un montón. Entonces, en Connecticut no había nada, empezaron con uno, después con dos, con tres, cuatro, no sé cuántos hay ahora. Y al final, los casinos. Los casinos ya mataron a Frontón, olvídate. Eh, a mí, a mí no me gusta apostar. Entonces, me agarró de sorpresa que 80% de la ganancia de los casinos viene de las máquinas. Eso yo todavía no lo puedo entender, cómo eso puede atraer a tanta gente, pero parece que sí. Entonces yo lo vi en Connecticut. En Florida, muy parecido, pero ahí en como Miami, pues no había, solo había los Miami Dolphins, no había los Heat y eso y lo otro. Entonces, eso es, ya. Harías de que se abría un frontón en Magic City en el que curiosamente fue una experiencia, han pasado unos cuantos años, increíble porque, bueno, adiestraron a gente que en su vida había jugado highlight, a gente exatletas de élite. Tú, cuando te enteras de esto, de que existe esa andadura, ¿qué te vino a la cabeza? Un frontón de 36 metros con pelotas de plástico, paneles de pared izquierda, frontis de cristal, entre comillas. A principio, yo creo que lo mismo que pensaron todo el mundo, como, ¿eso qué es? Eso no es highlight. Esos pelotaris no saben ni aguantarse la cesta. Pero poco a poco empezaron a traer pelotaris que sabían jugar y poco a poco ese frontón subió, ¿sabes? Subió más de lo que yo pensaba. Y en Daña, los últimos 2 o 3 años, yo te digo, el talento, el nivel de juego es bastante alto. He escuchado a otra gente, igual no piensan igual, pero yo te digo, los he visto por la tele, pero también los he visto en persona y el talento es muy, muy alto. Y en caso hay ahora en Guernica, en Grand Slam y todo, están jugando muchos de esos niños y son muy jóvenes. Yo les vi jugar, después me puse en el vestuario con ellos y las caras les miré y dije, joder, tiene la edad de mi hijo, jovencitos, jovencitos son. Entonces tienen mucho para crecer, pero hoy en día juegan la hostia. Magic City también hay un montón de talento. Eh, yo no creo, puedo estar equivocado, pero yo no creo que Frontón, como se juega ahora en Daña tradicional, yo no creo que va a subir mucho más. Lo de Magic City, yo creo que sí hay una oportunidad. Eh, si pones la tele en ESPN, se ve cada chorrada y tontería, se ve pickleball, se ve kickball, campeonatos de, bueno, es una estupidez. Y piensas, joder, ¿por qué highlight no? Pero el estilo que juegan en Magic City, yo creo que es más mejor para la tele. Puedo estar equivocado, pero los ángulos, las cámaras que tienen ahí en ese frontón, le hace mucho ver un deporte muy bonito comparado con un highlight tradicional. Entonces, Venías de Conérica, bueno, ya estabas ensayando en una cancha pequeña, tal vez con cierto parecido, pero claro, en tu memoria estaba el highlight tradicional. ¿Qué sensaciones son cuando entras en Magic City? Disputando un torneo. bueno, eh, el frontón pequeño para los viejos es muy bueno, no te tienes que mover tanto, que cuando ya eres mayor ya es un poco más difícil moverse a la pelota. Entonces, la cancha, bueno, la pared de cristal no me molestaba mucho. La pared izquierda sí me molestaba porque ahí no se podía tirar jugadas bien, era muy difícil tirar con la derecha.
Con el revés sí, pero con la derecha era un poco más difícil, la pelota no se abría mucho. Pero el tamaño de la cancha y el cristal y todo, te digo ahora mismo, lucía muy bonito. En cámara, luce muy bonito. Um, Hay cosas buenas y malas de cada cancha, no importa, pero yo soy pensando en el sentido de negocio. Si vas a sacar un negocio, tiene que lucir bonito, van a tener que seguirle a la pelota bastante bien. Y en una cancha grande es un poco difícil seguir la pelota no en vivo, en la tele. Y la cancha pequeña, yo creo que si ahora el tipo que ha comprado ahora el derecho de World Highlight League, yo creo que si él tiene la idea de hacerlo como se está haciendo a pickleball, yo creo que sí puede salir éxito porque hace falta dinero y hace falta contactos grandes. Y Ahora está Miami High Alay, ¿no? Que en su centenario ha regresado en una cancha acortada a 38 metros. Ya las paredes son de concreto, de cemento, ¿no? El rebote no, pero bueno. eh, ¿Qué cambiarías? ¿Qué le hace falta para que gane en espectacularidad, no solamente para el telespectador, sino para el propio espectador que está viendo desde la grada? bueno, primero, ellos no dejan al público entrar. Entonces, para empezar, yo creo que deben de cambiar los días de juego para fin de semana para que pueda atraerle a la gente, para empezar. Porque solo por la tele no le conviene. Um, la verdad, no, tenía ganas de ensayar en el frontón de Miami por muchas razones. Sobre todo teniendo una pared izquierda de normal, porque ahí sí se podía abrir la pelota más y tener más jugadas. Pero creo que ellos ahora están peleando con la pelota. No tienen que sacar una pelota que tiene el sonido. El sonido es muy importante. ¿No? El Magic City no tenía el sonido. La pelota era perfecto para esa cancha, pero no tenía sonido. Y ese sonido, pues es una cosa que todo el mundo sabe. ¿No? De pequeño hasta mayor, tú estás caminando por las carreteras de Euskadi y puedes oír el frontón de un cuadro, dos cuadros, la pelota, ting, 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 y entras en la cancha o entras en el frontón y oyes ese sonido que para mí es muy importante para la pelota. Entonces, tienen que encontrar una pelota que le saca sonido, pero que también puede jugar en esa cancha perfecto. Bien. ¿Sigues la actualidad de Euskadi desde Conérica? Bueno, antes corría mucho, pero ya no puedo correr. Entonces me pongo en la bicicleta, tengo un gimnasio aquí en casa y ando en la bicicleta siempre. Y ahí te pongo partidos viejos y partidos corrientes también de Euskadi. Eh, Sabes, como perdí 20 años, pues me encanta ver partidos de los 95. Te veo a ti también jugar y a tu hermano. Y no, a mí me encanta lo que perdí, estoy viendo ahora. Y también veo los corrientes también. Nostalgia que no sirve para nada, pero qué echas de menos de esos años gloriosos? ¿Qué pelotaris están en tu retina? Yo creo que como todos los pelotaris es la amistad que tienes con la gente, ¿no? Que la amistad que tienes para toda la vida. Aquí en Connecticut, como te dije, tengo a varios amigos pues que debutamos juntos en Barcelona con 17, 18, no sé si lo conoces a Raúl y a Aja, ¿no? Aitor también. Y entonces aquí es la amistad que tienes. Yo ahora cuando ensayo con Ulysses y otra gente me he hecho buen amigos de ellos y es la amistad que pierdes, ¿no? Que quieres. Ahora, Pelotaris, pues, oye, estaba viendo el otro día un partido de Cachín, claro, a todo el mundo le canta Cachín, y Compa. Pues yo nunca le he visto a Compa jugar y, joder, me quedé acojonado. Y también me encantan los pelotales de ahora, de hoy en día, los jovencitos, Uresti.
¿no? Goshari, pero un montón. Eh, me encantan que hoy en día rematan mucho más que antes. Casi todos tienen un costado muy bonito y perfecto. Y como te digo, hay un chingo de talento. Delanteros, como los franceses también, juegan mucho. Benetrix y Lavois, y bueno, hay un montón de pelotaris. Y siempre, bueno, Ulises y yo, como unas viejitas ahí de los pueblos pequeños, ahí por las ventanas hablando. Y así somos Ulises y yo. Siempre viendo el partido, él en New Hampshire, yo en Connecticut, y hablando como un par de mujeres ahí. Ahora has comentado Urresti, los franceses. ¿Tienes alguna espina clavada de no haber jugado nunca partidos en Guernica, en Marquina, en Durango? Hay un pelotari que para mí es el mejor. Es un pelotari completo, tiene de todo y es tu hijo, el Zulaika. Ese le visto jugar en Daña, le visto jugar en Magic City, cancha pequeña, cancha grande. Ese para mí es el pelotari completo que tiene de todo. Ese puede jugar en cualquier frontón, en cualquier época y andaría uno de los mejores. Tú en tu época no tuviste esa oportunidad. Jorge jugó, Ricky jugó. Tú, sin embargo, no jugaste en Euskadi nunca. ¿No? En Barcelona es lo único. Ya. De pequeño, de joven, cuando Ricky jugó el Copa del Mundo en Francia, ahí sí jugué de aficionado antes de los partidos de la Copa del Mundo, pero así de partidos no, nunca jugué allá. Compra de la Borja y la Liga, ¿no? Que actualmente opera en Miami, la que puso en marcha Scott Sabin, otro loco del High Life, diría yo, porque solamente a un loco, entre comillas, se le puede ocurrir montar semejante experimento. Eh, Da la impresión, ¿no? Si no se ha hecho público de que un emprendedor norteamericano de origen de Indiana ha comprado todo. Primero compró un equipo temporalmente, luego a perpetuidad y ahora se ha hecho con todo el proyecto, con toda la empresa. Rafael, si hubiera que apostar, ¿cuáles serían las probabilidades, en tu opinión, de que esto salga bien? 50-50. Yo creo que Scott, él ha llevado lo, a lo máximo que él puede. Para llevarlo al siguiente nivel hace falta mucho dinero y unos contactos bastante fuertes y grandes. Entonces Scott ya ha puesto gente que tiene nombre, ¿no? Ray Lewis, Pitbull y gente así que tienen nombre en el mundo de, ¿no? Pero para hacerlo lo que yo creo que el tipo quiere hacer, lo quiere hacer tipo de pickleball. Si tú ves a pickleball ahora, tienen equipos en Los Ángeles, Nueva York, San Antonio, y ahí juegan un torneo, así se juega. Ahora, yo creo que él lo quiere hacer de ese mismo estilo y mira, ojalá, si lo quiere abrir en varios diferentes ciudades, la verdad deben de empezar con uno en Connecticut, porque la gente todavía de Connecticut se recuerda de Highlight. Cada vez que iba a los torneos, iba por el aeropuerto de Bradley con la cesta, gente me paraba. Entonces aquí en Connecticut todavía hay. En Newport me imagino que también habrá mucha gente que todavía sabe de Highlight. Um, pero ojalá que sale bien, porque si sale bien, también va a subir el frontón de Daña, el highlight tradicional. Entonces, si él puede subir el de 35 metros, poco a poco la gente se va a decir, ese highlight, ya. Ah, mira, el de Daña es el original. O vamos a ver los de Euskadi, porque ahora hoy en día en la tele se puede ver, sabes, cualquiera puede ver. Entonces, si él sube ese deporte, le sube a todos.
Ya sé que no es tradicional, pero es lo que hay. No hay otro. 59 años, vas a cumplir 60, ¿no? Este año. Rafael, te jubilarás, tienes tu empresa de transporte, habrá algún momento que lo dejarás. ¿Te ves en algún momento, si este 50-50 sale a favor y el High Alive se expande por diferentes lugares, Conérica, Las Vegas, vete a saber, ¿no? Ojalá. ¿Te ves como coach? Eh, si me cae la lotería, haría eso, coach. Eso es el sueño mío. Me encantaría hacer eso, enseñarle a jóvenes a jugar. Si sale éxito de frontón de ese tipo y lo quiere abrir aquí en Connecticut, yo tranquilamente podía ayudar de diferentes maneras, ¿no? Con el negocio mío, los contactos que yo tengo, clientes que tengo y todo eso, también podía ayudar, pero a mí me encantaría meterme otra vez en el mundo de la pelota de ese sentido. Me encantaría. Todo eso. Así que, si te he entendido bien, has dicho que si me toca la lotería, me haría coach, pero una vez que te jubiles, una vez que te retires, tendrás tu pensión, tu tiempo libre y puede ser que te dediques a hacer de coach. Yo creo que sí. Eh, Sobre todo si el mundo de la pelota sigue subiendo y si sale éxito y el éxito está aquí en Connecticut, me encantaría hacer eso. Sí. En la época nuestra, claro, era una manera de jugar casi todos los días, no había tiempo para ir corrigiendo posturas, pero a día de hoy ha cambiado las cosas. ¿Crees que en el High Alive hace falta ese player development, que el pelotari vaya aprendiendo, que no esa creencia falsa de que, bueno, ya uno ha llegado hasta aquí y ahí se acaba? No, no, siempre hay maneras de ir mejorando poquito a poco. ¿Esa cultura crees que tiene que cambiar? Si es que lo ves así. Yo creo que ya ha cambiado. Cuando nosotros jugábamos, pues no teníamos vídeo. Y oye, ahí en las canchitas pequeñas que jugábamos, tenemos vídeo. Y entonces tú cada vez que ensayas puedes ver. Y ahí ves los fallos. Ahí ves los fallos claramente. Y claro, a ver los fallos se puede corregir y se puede ayudar. Entonces yo creo que los jóvenes sí están, me imagino que ya están haciendo eso. Siempre se están viendo y, ¿sabes? Son, son cambios ya de profesional, ya tienes la mayoría ya completamente, ya se has hecho, pero siempre hay cosas que se puede corregir y hacer mejor. Y o yo, el señor Ulises siempre me anda diciendo los fallos y mira, fíjate, yo aquí al lado de casa practico con una pelota de tenis y contra una pared. Y no lo hago para tirar, lo hago para meter, ¿no? Porque a mí siempre me costaba meter la pelota, más con el revés que con la derecha. Entonces, con la pelota de tenis hay que tener el toquecito, ¿no? Si no, te bota bastante rápido. Entonces, solo hacer eso 20, 15 minutos al día cuando voy a ensayar ahora, pues he mejorado con la edad de 60 años bastante en meter la pelota. Y claro, si metes a la pelota, pues puedes disfrutar mucho más. Entonces, sí. Vas a nacer, te enamorarías otra vez de esa pérfida que es el High Alive. Lo haría, lo haría con más pasión y igual un poco más inteligencia, pero lo haría otra vez de loco, olvídate, olvídate. Eso creo que todos decimos lo mismo, ¿no? Porque ahora ya de mayor puedes seguir jugando la pelota
y puedes ir a la escuela tranquilamente, poco a poco, y tener dos carreras tranquilamente. Un deporte, pues muchas veces no bien pagado, como debería haber sido. Ha habido dos huelgas por lo menos en 20 años y las que hubo antes, muchas se ha pasado bastante mal. A los 30 y pico, 40 años, pues tienes que hacer otra vida, buscarte otro modus vivendi. Y cada vez que pregunto a la gente, nadie me dice, pues no, yo no haría, me gustaría hacer otra cosa. Es curioso, ¿eh? Imagínate si llega a ser una vida, yo qué sé, como el fútbol o el soccer, o no sé. Igual es que hemos tenido otros privilegios también, como es el de la libertad, Jorge, Rafael. Tú, con 18 años en Barcelona, en la playa de Castelldefels, en Melbourne, en Tijuana, no todo era deporte, sino también, bueno, diversión, un poquito a lo mejor inocente, irresponsable también, pero bueno, es parte de ser joven. ¿Cómo lo ves, Rafael? Pues lo has dicho bien. Hasta cuando ya tenía 20 años ya viví en tres diferentes países. Y eso también es muy bonito ver diferentes países, vivirlo. En Melbourne me lo pasé igual así de paranda, de juerga, pues mejor no se puede pasar. Y olvídate, lo haría otra vez. Oye, y yo te pregunto a ti, ¿tú lo harías otra vez? Pues me gustaría probar otra cosa. Hay una frase o un dicho en inglés, no sé si lo pronunciaré bien, de unlive life, la vida no vivida, unlive life, lo he dicho bien, Rafael. I live life, yeah. Yeah. No me arrepiento de nada, pero sí me hubiera gustado tal vez tener otra vida también, probar otra, pero bueno, eh, igual más vale lo malo conocido, ¿no? También puede ser, ¿no? Pero sí, yo creo que hay muchas cosas muy interesantes y a nosotros nos inocularon este virus del High Alay y ahí seguimos teniendo todavía. Rafael, ¿cómo te gustaría que el mundo del High Alay, la historia, recordara a los Lassa? Bueno, todo para mí empieza y acaba con mi padre, que, que siempre peleaba para el pelotari, no solo para el pelotari, pero para las familias y también para el deporte. Y dio todo su vida y todo su amor en ese deporte que queremos tanto. Entonces, para mí no es el juego de mi hermano Ricky, Jorge y también mi hermano Emilio. No es de eso, para mí es lo de mi padre y lo que él ha hecho para el deporte. Y claro, mi hermano Ricky y Jorge, pues durante la huelga tenían lo mismo, la misma mentalidad para hacer todo para los pelotaris, no para ellos mismos. Porque fíjate, Ricky, cuando tuvo la huelga, Ricky era el chingón, ¿sabes? A mí no me puedes, yo lo he visto en vivo. Ricky para mí era el mejor zaguero, tenía de todo. Y caballo era. Y claro, cuando pasó la huelga, muchos se fueron a Euskadi igual a jugar partidos. Ricky no, Ricky perdió 3 años sin jugar ningún sitio. Y eso lo hizo porque no se sentía bien ir a jugar partidos. Él era de ese nivel y lo dejó. Y he sacrificed himself. Entonces, es lo mismo que mi padre. Entonces, si alguien piensa de nosotros, bien o mal, no se puede decir que no estuvimos pensando en el deporte y en los pelotaris. ¿No? Hacíamos todo para ellos. Vas a cuarto. ¿Has, has estado a gusto? Sí, muy a gusto, muy a gusto. Oye, y una cosa, el señor, nuestro amigo loquito mexicano, Ulises, me dio una camisa que pone chiquito Zulaika. Porque claro, cada vez que juega tu hijo, diga, ese es el mejor, ese es el mejor. Que no, sí, ese es el mejor, olvídate.
disfrutando ahí con Erika en los ensayos y que os vaya bien la vida. Y si venís por Euskadi, pues aquí estaremos. Y si nos vemos en el sur de la Florida, pues también seguiremos charlando de Jai Alai y compartiendo esta pasión. Y a los que nos seguís, los que nos escucháis, pues eso, agradeceros, y si no estáis suscritos, suscribiros al canal, porque por lo visto, según los algoritmos y todas esas historias, ayuda a que se divulgue el canal y por lo tanto todo lo que va vinculado a este ecosistema, a este universo que es el del Jai Alai. Rafael, muchas gracias y un fuerte abrazo desde Donosti, y cuando le veas al loco mexicano le das un fuerte abrazo de mi parte. Vale, oye, muchas gracias.